qué está pasando con Ucrania realmente. ¿Cómo podemos llegar a entender este conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania? Mucho de qué hablar. Pero para entender un poco, vamos a hacer una cronología hacia atrás. Recuerden ustedes las elecciones presidenciales de Estados Unidos, esas elecciones del 2020. Bueno, Joe Biden, quien es el presidente actual de los Estados Unidos, estaba compitiendo con el expresidente Donald Trump, quien era el presidente de los Estados Unidos también para ese entonces. Bueno, recuerden ustedes los famosos debates que se llevaron a cabo entre Biden y Donald Trump, cuando Trump le echó en cara unos negocios que tenía Biden, la familia Biden, con Ucrania, de una supuesta, digo supuesta, porque cuando un periódico muy popular de Estados Unidos llamado The New York Post publicó esta serie de informaciones, este periódico fue fuertemente censurado. Y todo el que pretendía publicar un tipo de contenido como este, que tratara sobre esto, que cuestionara la seriedad de la familia Biden, ligada a la familia Biden, o todo aquello o amigos ligados a la familia Biden, era censurado. Bueno, estos documentos publicados por el The New York Post hacían una serie de revelaciones sobre unos negocios ahí relacionados con el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, y su hijo, que yo creo que ustedes lo conocen o lo han escuchado mencionar. Estamos hablando de Hunter Biden, este señor quien dirigía una empresa de energía llamada Burisma Holding Corporation en Ucrania, señores. Y hablando de energía, para entender el conflicto que hay ahora mismo en esa región o en esa parte del mundo, es decir, la frontera de Europa del Este con Rusia y ese territorio más o menos de 48 o 44 millones de habitantes, que es Ucrania, y muy importante para Europa, un punto estratégico geopolítico y un punto también muy importante para Rusia, muy codiciado para Rusia. Bueno, ya le dije el punto de la cronología de los hechos históricos que pueden estar enlazando esta crisis actualmente. Bueno, le hablé entonces de lo de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden, quien dirigía una empresa de gas, Burisma Corporation Holding, en Ucrania, que se dice que este señor, Hunter Biden, ganaba aproximadamente $50,000 mensuales tan solo por ser un director de una empresa, un señor que no tenía ningún tipo de conocimiento para dirigir una empresa de energía y estaba posicionado ahí aprovechando la vicepresidencia de su padre en aquel momento, cuando su padre era vicepresidente de los Estados Unidos en los gobiernos de Obama. Ya ustedes están entendiendo el asunto, ¿por dónde vamos? Así es. Se presume que Joe Biden, el presidente actual, cuando fingía ser vicepresidente de los Estados Unidos de la era Obama, aprovechó las relaciones exteriores de Estados Unidos y se lucró con un contrato económico para que su hijo fuera el director de esa empresa. Es decir, utilizó las relaciones exteriores de Estados Unidos, utilizó la Casa Blanca para él conseguir un contrato personal para él y su familia. Y así posicionar a su hijo como director de esta empresa, Burisma Holding Corporation, una empresa de energía en Ucrania. Ya ustedes están entendiendo. Bueno, ahora vamos a llegar al punto del asunto, al punto del conflicto. Este conflicto, Ucrania-Rusia, Ucrania, una ex república de la Unión Soviética de ese grupo, se logra independizar totalmente por ahí, por el 1991, pero del 1991 al 2014
14 tuvo una serie de conflictos. Bueno, conflictos armados, ahí guerras entre civiles. Bueno, ¿qué pasa? Actualmente, Ucrania es un territorio cerca que hace frontera con los países de Europa del Este y Rusia. Este territorio es utilizado muy estratégicamente y de muy beneficio para Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia utiliza Ucrania para transportar su gas natural, un gas natural que es conducido por el gaseoducto llamado Nord Stream 1, que está funcional actualmente, que es el que dirige el gas desde Rusia hacia Europa, entrando por Alemania, y de Alemania se distribuye a los demás países de Europa. Es decir, esta guerra o este conflicto, esta guerra llamo guerra fría porque actualmente no se está estallado ningún conflicto, pero esta guerra fría es una guerra fría de intereses, tanto para Occidente y Oriente. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Vamos a entrar ahora también con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos entra en el juego? Le mencioné lo que estaba pasando con la familia Biden al principio, pero vamos a estar ahora para que ustedes sepan más sobre este conflicto. Bueno, le hablaba de las energías, del gas de Rusia que entra a Europa. Un gas muy importante que Europa depende de este gas. Es decir, la dependencia de Europa es un 40% del gas de Rusia, señores. Y prácticamente podemos decir que Europa depende de las energías de Rusia. Pero Rusia también depende económicamente de Europa, porque este gas significa mucho económicamente para el señor Vladimir Putin sostener ese país. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vamos a entrar entonces al punto militar, el por qué la invasión, por qué Rusia amenaza a Ucrania y a Occidente de que puedes invadir a Ucrania. ¿Por qué Rusia invade a Ucrania? Sencillo. Bueno, vamos a la historia ahora para que conozcan. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, los países los países que lideraron la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y sus aliados europeos, necesitaban tener una protección ante una Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Varios países de ese lado de Rusia se unieron y formaron lo que fue la Unión Soviética, que al final terminó disolviéndose y Rusia quedándose como una de las potencias de la Unión Soviética, Ucrania, entre otros países. Bueno, para la Segunda Guerra Mundial, como le decía, Estados Unidos y sus aliados que lideraron la Segunda Guerra Mundial necesitaban entonces tener un escuadrón frente a esa semipotencia que era la Unión Soviética. Entonces forman una alianza estratégico-militar llamada la OTAN, la que se conoce como la Alianza del Atlántico Norte, una alianza militar estratégica pacífica según ellos. Bueno, en el tratado de esta alianza, en los tratados hay un punto muy importante que es el término 5, de que si un tercero invade a unos de esta alianza, ejemplo, que si un país no asociado invade a un país de lo que son socios actualmente, que al principio fueron unos 16, hoy lo componen 30 países, la OTAN, los demás países asociados pueden ir a ayudar a ese miembro que es atacado
por un tercer país no asociado. Ejemplo, si Estados Unidos entra en guerra con Rusia, todos los aliados de la OTAN pueden ayudar a Estados Unidos. ¿Me están entendiendo? Es decir, eso es lo que dice el numeral 5 o el tratado, el artículo número 5 del tratado. Muy importante. El por qué. Ahora, ese tratado es que tiene a Putin en nervio. ¿Por qué? Porque si la OTAN hace parte de Rusia, de Ucrania, si actualmente esos países compuestos por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Alemania, entre otros, casi toda Europa está conformada, entre otros países, por la OTAN y Estados Unidos a la cabeza como su líder principal. Entonces, Ucrania, que es un territorio vecino a Rusia y vecinos a los países de Europa del Este, si forma parte de esta alianza, entonces Putin no puede obtener otra vez ese territorio que era parte de Rusia, ¿entiendes? O que fue parte de Rusia. Entonces, este punto estratégico sería una amenaza, este territorio, esta tierra, Ucrania actualmente, sería una amenaza si llegase a formar parte de la OTAN, de ese grupo estratégico militar llamado la OTAN del Atlántico Norte. ¿Entiendes? Del norte. Entonces, ¿qué pasa? Si Ucrania se une a la OTAN, esa sería la amenaza número 1 cercana al territorio ruso en su frontera. ¿Por qué? Porque este territorio se prestaría para colocar misiles balísticos que pueden llegar a Rusia en segundo. Y esto le daría a la OTAN en cualquier conflicto, le permitiría en cualquier conflicto bélico, como le dije, enviar misiles apenas 1 minuto de duración, llegar a Moscú. ¿Por qué estos misiles podrían llegar tan rápido? Porque actualmente países como Estados Unidos, entre otros, la Unión Europea, Rusia, tienen lo que se le llaman los antimisiles, que son una batería que detectan misiles, pero estas baterías antimisiles detectan los misiles a una altura muy alta, a una altitud alta, no baja altura. Si los misiles de Estados Unidos, sus aliados o la OTAN son colocados en Ucrania para en cualquier eventualidad militar, en cualquier enfrentamiento con Rusia, poder ser lanzados hacia Moscú, estos misiles no pueden ser detectados porque viajarían a una baja altura, y las baterías antimisiles que detectan los misiles cuando van llegando a un territorio X solo detectan a una altura alta, y al volar una muy bajo no pueden ser detectados por los radares, para que me entiendan. Por eso es que Putin no quiere, son una de las razones principales que Putin no quiere que Ucrania, esa antigua república de la Unión Soviética, no sea adherida a ese gran tratado del Atlántico Norte, la OTAN, porque también permitiría que si Putin hace cualquier agresión militar, entonces una vez que Ucrania ya sea parte de ese acuerdo o de ese tratado, de esa unión, la OTAN, entonces los miembros de la OTAN pueden invocar el artículo número 5, que dice, como le dije al principio, que si un miembro se ve afectado por un conflicto militar por un tercero, los demás aliados pueden entrar en su ayuda, tal y como fue el caso, que es la única vez que la OTAN ha puesto en marcha este acápite o este término del acuerdo, el número 5, el que le acabo de mencionar, cuando Estados Unidos fue, supuestamente atacado por terroristas
en su propio territorio, que se derribaron las Torres Gemelas, este ataque de la Torre Gemela, Estados Unidos entonces entró en guerra en Medio Oriente, atacó países de Medio Oriente, porque fue atacado en su territorio una agresión bélica de guerra. Ellos tomaron esto como una agresión a sí mismo bélica. Entonces, ¿qué pasa? Sus aliados fueron en coalición, en ayuda hacia Estados Unidos. Entonces, ahí se armó la guerra de Irak, una guerra de coalición, señores. Recuerden la guerra de Irak, que actuó Inglaterra, Francia, España, un grupo de países que formado por la OTAN, fueron en apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la razón que le dije, que en su propio territorio, en Estados Unidos, fueron atacados supuestamente por un enemigo. Entonces, la organización puso en marcha lo que fue el tratado o el término del acuerdo número 5, para que ustedes entiendan. Entonces, ese es el por qué, la razón, Rusia hoy no quiere que Ucrania pertenezca a la OTAN. ¿Me entienden? Pero entre este conflicto siempre hay debilidades, siempre hay pérdidas, siempre hay un lado que puede perder y otro lado que puede ganar. Y a otro lado también que no le afecta ningún el conflicto. A Rusia, sí, este conflicto le puede ir muy mal, porque Rusia, como le dije, le estaba hablando, depende económicamente de ese gas. Es decir, de la venta del gas. Rusia sobrevive basado en la venta de este gas natural que se va a Europa y pasa por Ucrania. Ucrania también se beneficia porque este cruce, este peaje del gas natural que entra a Europa a través de Ucrania por el gasoducto Nord Stream 1, que llega hasta Alemania, de ahí se distribuye a varios países de Europa. Esto significa para el Producto Interno de Ucrania el 3,9%, es decir, una entrada de dinero considerable económicamente. Pero ante unas posibles sanciones de que si Rusia invade a Ucrania, Estados Unidos ya ha dicho que va a imponer sanciones severas contra Rusia. ¿Cuáles son estas sanciones? Bueno, Rusia actualmente está buscó la alternativa de poner un segundo gasoducto que ya está construido de unos 1.200 kilómetros sobre el mar Báltico, que conduce también gas natural a Europa, pero a través del mar, una tubería acuática debajo del agua. Esta tubería llevan también gas de Rusia a Europa a través de Alemania. Y también, entonces, de otra manera, los principales que se podrían ver afectados como países como Alemania, Francia, son los grandes dependientes del gas natural ruso. Entonces, hay una pequeña fricción de no apoyo a las acciones de Estados Unidos en una eventual invasión, en un eventual conflicto entre los aliados de Estados Unidos contra Rusia. Es decir, que si Putin pretende invadir Ucrania, Alemania y Francia tienen su posición propia porque se benefician del gas natural de Rusia. Son los principales clientes de este gas natural, son los principales dependientes. Los países europeos, estos mismos que le acabo de mencionar, Francia y Alemania. Por eso tienen su posición propia ante este conflicto, que no apoyan a sus aliados del norte, a sus aliados de Estados Unidos y sus aliados vecinos europeos, no apoyan 100% en la medida que pueden tomar en represalia a las amenazas por Vladimir Putin de invasión a Ucrania. ¿Usted está entendiendo el conflicto? Bueno, y en otra parte, hablando también de las energías, Estados Unidos, al ver que Vladimir Putin o Rusia buscó una alternativa para llevar gas a Europa y
salir de la alternativa primero, que es el Nord Stream 1, el que le mencioné, el que saca gas desde Rusia, lo pasa por Ucrania como puente y lo dirige a Alemania y de ahí es distribuido a varios países de Europa. Pues Rusia entonces buscó la segunda alternativa, que ya la tiene, que son unos 1.200 kilómetros de tubería que sacan gas de Rusia y meten gas a Alemania a través del mar Báltico, de este mar. Entonces, Estados Unidos también ha avisado que en una eventual invasión de Rusia a Ucrania, este gasoducto también será sancionado. Ustedes ven el juego de la geopolítica, señores. Entonces, ya la ficha se le acaban a Vladimir Putin para el juego. El primer gasoducto, si él cierra el primero, que es el que pasa por Ucrania, y busca la alternativa segunda, que el Nord Stream 2, también se lo sancionan. Es decir, Putin en reiteradas ocasiones ha amenazado también con cortarle el suministro de gas como una manipulación, el suministro de gas natural a Europa, porque como le dije, Europa es un gran dependiente de este gas natural. Es decir, Europa depende en un 40% del gas natural ruso. Y Putin en los inviernos busca la manera de sugestionar y buscar la mejor partida a estos conflictos de invierno. ¿Por qué? Porque los inviernos en Europa son muy fríos y ahí pueden manipular a sus adversarios europeos y de Occidente con estas acciones, señores. Entonces, el conflicto se ha visto en una escala que los países de la Unión del Atlántico del Atlántico Norte, la OTAN, han enviado ayudas militares a Ucrania, tanto como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Esos países que componen, son como 30, que componen la Unión de la OTAN, ya han enviado ayuda militar, lo que significa que también están sacando una partida económica porque estos materiales bélicos también son comprados o vendidos a Estados Unidos, a sus propios aliados de la OTAN. Y todo es un negocio, señores, porque para pertenecer a esta alianza también, se tiene también establecido que cada país debe de invertir en un presupuesto militar. De su PIB deben invertir por lo menos el 1%. Es decir, que Francia, todos esos países, bueno, actualmente se dice que solamente 5 cumplen con ese requisito, que deben de invertir en armamento y en seguridad propia para pertenecer a esta gran alianza. Bueno, señores, ya entienden un poco el conflicto militar entre este conflicto geopolítico que se está dando por ahí. Otra cosita también que se me estaba olvidando. Ante las amenazas de Putin hacia Ucrania, Estados Unidos, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, el señor Anthony Blinken, ha dicho que si Putin corta el suministro de gas natural o si ellos ponen sanciones para que este gas no entre a Europa, un gas muy apreciado por Europa, porque como le dije, Europa tiene una dependencia de un 40% del gas natural ruso, que esto es un interés de cada uno, es decir, que aquí hay un beneficiario, ¿entiendes? Que esto a una parte no le conviene, por a otra parte sí. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ya ha dicho que si se pierde o se interrumpe por algún conflicto militar, ya sea que Estados Unidos y sus aliados entren en guerra con Rusia por las agresiones a Ucrania y el gas natural se ve afectado y no puede entrar a Europa, ellos ya están buscando una alternativa a través de Qatar. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos le ha dicho, no se preocupen, que nosotros vamos a suministrarles el gas natural. Estados Unidos también, que es el principal productor
del gas natural seguido por Rusia, como le dije, buscó la alternativa o está buscando la alternativa que Qatar, ese país del del Medio Oriente, por ahí, le suministre el gas natural a Europa. Pero Qatar ya ha respondido también diciendo que ya tienen compromisos con sus clientes y ya tienen acuerdo que no darían abasto o no se comprometen a suministrarle gas natural a Europa. Que también esto aún pone más dura la situación. Y esa es la gran preocupación de esos países gran dependientes del gas natural rusos europeos. Porque eso es lo que tiene Europa, que depende mucho de las energías de otros países como Francia, como Rusia, para que ustedes entiendan. Entonces, en conexión con los hechos primeros que le mencioné sobre el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y ese acuerdo con esa compañía de gas, de energía de Ucrania, Burisma Holding Corporation, podemos atar que quizá aquí hay un interés, señores, un interés de Estados Unidos de tener una cierta influencia sobre Ucrania para algunas cosas, señores. Y da la casualidad de que hoy en día el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aquella vez tenía su hijo, logró un contrato para su hijo de unos $50,000 mensuales para que este sea, como le dije, el director de esta compañía, de una compañía de energía, Burisma Holding Corporation. Da la casualidad, este conflicto ahora también en Ucrania, no llama como mucho a la atención, ¿verdad? Y todo esto, todo este juego geopolítico que está pasando, llama la atención. Recuerden cuando en aquel debate, se lo hago recordar otra vez, cuando Trump le dijo a Biden, responde sobre los acuerdos de tu hijo y Ucrania y la compañía de gas, que tú le conseguiste contrato a él. Es decir, cuando Biden fue vicepresidente de los Estados Unidos en la era Obama, aprovechó sus influencias políticas y de la Casa Blanca. Que falleció ahí eran Usted está hablando de Hunter, ¿no? Me refiero a mi hijo. No lo conozco a Poe, conozco a Hunter, que lo echaron de las Fuerzas Armadas No es cierto. en forma deshonrosa y no tuvo ningún empleo hasta que usted Nada se hizo de eso es vicepresidente. cierto. Él No es la ganó una verdad. fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en No otras es la áreas. verdad. Mi hijo. Y no tenía un empleo Para hacer antes. esta maniobra de poner a su hijo como director de esta empresa de energía en Ucrania y hacer lazos con Ucrania. Ahora Ucrania, coincidencialmente, se siente con una protección de Occidente, de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, con apoyo militar incondicional ante cualquier agresión de Rusia. Se siente como un protectorado, protegida ahora. Por eso que ustedes ven, Estados Unidos envía ayuda, ya ha enviado unos 8,500 militares que ya están en alerta para cualquier eventualidad bélica, ya están en atención. Para que ustedes entiendan entonces, les digo todo esto para que ustedes vayan encajando el juego de la geopolítica en Estados Unidos, juego de interés, porque todo es un interés para Rusia que vende su gas a Europa y un interés de una división fraccionada de los aliados de Estados Unidos de no apoyar algunas decisiones contra Rusia, como también más allá que Estados Unidos ahora se va a ir más allá a las sanciones más extremas de imponer graves sanciones a Rusia con su Nord Stream 2 y también con el sistema de pago internacional, el sistema de pago de divisa internacional que controla Estados Unidos, el SWIFT. A través de ahí que se hacen las transferencias internacionales. Y hablando de ese sistema de pago, también se puede ver afectada esta compañía que es
que es Visa. Ya se ha informado que posiblemente Visa también tenga algunas perjudicaciones a través de este conflicto. Estados Unidos amenaza con sanciones severas a Rusia en una eventualidad de invasión de Rusia a Ucrania. Así es, señores, así es el juego de la geopolítica mundial. Espero que este video le haya gustado, comparta con los demás, ya que entiende un poquito sobre el conflicto geopolítico de esa zona. Bueno, será hasta un próximo video. No olvide a los que son nuevos en esta plataforma, suscríbase a nuestro canal para así que le lleguen los videos cuando hagamos publicaciones de este tipo de videos. Y comparta y dele like. Será hasta un próximo video.